Hay un momento en la vida en que comienzas a notar que tu círculo se hace más pequeño. Ya no hay tantas llamadas, ni tantas risas compartidas. Algunos se alejan sin motivo aparente, otros simplemente desaparecen. Y tú, en medio del silencio, te preguntas, ¿qué está mal conmigo? Pero nada está mal contigo. Los estoicos lo sabían. Cuando uno crece en conciencia, se aleja de lo superficial. El ruido se apaga, las sombras se disuelven, y en su lugar aparece el espacio para encontrarte. A veces el silencio no es vacío, es un espejo, un terreno fértil donde el alma empieza a florecer. Hay una soledad que no nace del abandono, sino del despertar, y aunque duela, aunque pese en el pecho, es una de las señales más poderosas de crecimiento interior, porque llega un punto en el que cada conversación superficial te agota, en el que prefieres la profundidad antes que la compañía, y justo ahí, en ese punto exacto, el alma empieza a fortalecerse. Bienvenido a la conciencia estoica, donde cada palabra es una prueba, una chispa que desafía tu mente, confronta tu ego y te recuerda que la verdadera fortaleza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de resistir. Dicen que la falta de amigos es señal de fracaso, que si estás solo es porque no encajas, porque fallaste en mantener la vida llena de gente y ruido. Pero lo que pocos entienden, y los estoicos sabían mejor que nadie, es que la soledad no siempre es un síntoma de vacío, sino, muchas veces, una consecuencia de la claridad. Marco Aurelio lo dijo con serenidad: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Una frase simple, pero dentro de ella, una verdad brutal. Cuando comienzas a comprenderte, el mundo que antes te rodeaba comienza a cambiar. O tal vez no cambia nada. Solo tú dejas de depender de él. Nos enseñaron a temer la soledad. Desde niños nos dijeron que estar acompañados era sinónimo de éxito emocional. Pero nadie te advirtió que muchas amistades existen por miedo, por costumbre o por necesidad, no por conexión real. Y cuando dejas de jugar ese juego, cuando te niegas a fingir, de repente todo se vuelve más silencioso. Dejas de recibir mensajes, de ser invitado, de ser parte. Pero ese silencio no es castigo, es depuración. Epicteto lo explicó con precisión. La libertad no se logra satisfaciendo los deseos, sino eliminándolos. Y eso también aplica a las relaciones. No se trata de coleccionar amistades, sino de reconocer cuáles te elevan y cuáles te drenan. El sabio no mide su valor por la cantidad de personas a su alrededor, sino por la calidad de sus pensamientos cuando está consigo mismo. Cuando practicas el desapego, algo curioso sucede. El mundo parece más pequeño, pero tú te sientes más grande. Ya no buscas encajar, buscas estar en paz. Y en ese proceso, muchos se alejan, porque tu nueva versión ya no alimenta las viejas dinámicas. Séneca escribió que el mayor obstáculo para vivir es la expectativa que depende del mañana y pierde el hoy. Esa expectativa también se esconde en la amistad. Esperas atención, validación, comprensión, y cuando no llega, sufres. Pero cuando aprendes a no esperar, cuando simplemente eres, descubres que la verdadera compañía comienza contigo. La falta de amigos no revela una falla, revela que estás comenzando a pensar, que ya no te basta lo común, que te cansa la conversación vacía, el ruido, la apariencia. Es la señal de que tu alma busca calidad, no cantidad. Y eso, aunque duela, es sabiduría. Ryan Holiday, en El obstáculo es el camino, lo describe así: los momentos de aislamiento o rechazo suelen ser las etapas más fértiles del crecimiento personal. Lo que parece pérdida es transformación. Lo que parece soledad es el nacimiento de una nueva identidad. Pero claro, al principio no se siente así.
Al principio duele. Te sientes fuera de lugar, como si el mundo hubiera seguido sin ti. Esa incomodidad es parte del proceso estoico. ¿Por qué? Porque lo importante no es cambiar lo externo, sino entrenar la mente para interpretar correctamente lo que sucede. Marco Aurelio lo resumió con una de las frases más poderosas. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de revocar ese juicio ahora mismo. Cuando comprendes eso, la soledad deja de ser enemiga, empieza a ser maestra, empiezas a escucharte, y en ese eco silencioso descubres cuántas veces buscaste distracciones para no enfrentarte contigo mismo. Te das cuenta de que las conversaciones vacías eran solo una forma de huir de tus pensamientos, que el ruido ajeno era una anestesia para tus miedos. Y ahí es donde entra la brutalidad del estoicismo. No adorna las verdades, te las lanza al rostro, te obliga a despertar. La soledad, el silencio, la falta de amigos, no son castigos, son espejos. Te muestran quién eres cuando no hay nadie mirándote. Te reconoces o descubres a un desconocido. Séneca afirmaba que la soledad no es estar sin personas, sino estar sin propósito. Y cuando pierdes ciertas amistades, no pierdes personas, pierdes versiones tuyas que ya no encajan con tu propósito actual. Ellos fueron necesarios para el camino anterior, pero no para el que estás construyendo ahora. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte víctima del aislamiento. Comprendes que el universo te está protegiendo de lo que ya no te corresponde. Te está preparando para vínculos más profundos, para silencios más plenos. Robin Sharma dijo que la soledad es el precio que pagas por estar en la cima, pero la cima no siempre es éxito externo. A veces es paz interior, y para llegar ahí tienes que atravesar ese tramo silencioso donde las risas compartidas se apagan, pero tu claridad aumenta, donde la atención de los demás se desvanece, pero tu respeto por ti mismo se fortalece. El estoicismo no te dice que rechaces la amistad, todo lo contrario, te enseña a valorarla con sabiduría. Epicteto enseñaba que el verdadero amigo no es quien te entretiene, sino quien te mejora. Y eso lo cambia todo. Dejas de buscar personas con las que escapar de la vida y comienzas a buscar aquellas con las que puedas comprenderla. Así que no, la falta de amigos no es el fin de algo, es el comienzo de una depuración necesaria. Es el espacio donde surge tu versión más consciente, la prueba de que ya no te basta lo superficial, de que estás dispuesto a mirar hacia adentro, aunque duela. Y sí, dolerá, pero también te liberará. A veces miras tu teléfono esperando un mensaje, una llamada, una señal de que alguien pensó en ti, y solo hay silencio. Nadie pregunta cómo estás, nadie te invita, nadie te recuerda, y algo dentro tiembla. Sientes una punzada de vacío, una mezcla de tristeza y orgullo. Te dices que no necesitas a nadie, pero una parte de ti desea que alguien te necesitara. Es ahí, justo ahí, donde el estoicismo deja de ser teoría y se convierte en práctica. Porque el estoicismo no fue creado para los templos ni para los libros. Fue creado para momentos como este, para los días en que el silencio pesa, pero aún así eliges mantener la calma, para cuando el mundo se apaga y solo queda tu voz interior. Ahí, en esa quietud, es donde realmente comienza la fortaleza. Epicteto no escribía desde la comodidad, sino desde la adversidad. Séneca no hablaba de paz porque la tuviera garantizada, sino porque la conquistó entre el caos. Marco Aurelio no meditaba porque tuviera tiempo, sino porque gobernaba un imperio y necesitaba no perderse en el ruido del poder. Por eso, esta enseñanza no es solo para pensadores, sino para cualquiera que hoy se siente solo, incomprendido o fuera de lugar. Cuando sientes que te faltan amigos,
que te falta conexión. Lo que realmente te falta no es compañía, sino dirección. Necesitas construir rutinas mentales y espirituales que te devuelvan al centro. Imagina esto. Caminas solo por una calle vacía. No hay nadie alrededor. Solo el sonido de tus pasos y tus pensamientos. Esa escena es la vida muchas veces. Cuando el ruido externo desaparece, solo queda tu mente. Y si tu mente no está entrenada, puede volverse tu enemiga. Te recordará todo lo que perdiste, todo lo que no lograste, todo lo que otros tienen y tú no. Pero si aprendes a dominarla, esa misma mente se convierte en refugio. Ahí está el corazón del estoicismo. Convertir tu mente en un templo, no en una prisión. Primero, acepta algo con calma. El camino de la madurez siempre traerá soledad. Cuando comienzas a pensar diferente, a valorar tu tiempo, a decir no a lo superficial, inevitablemente te quedas con menos personas. Pero eso no es fracaso, es evolución. Un árbol no puede crecer sin dejar caer hojas. Un alma no puede madurar sin dejar caer vínculos que ya no alimentan su raíz. Para aplicar esta enseñanza, haz algo simple pero poderoso cada mañana. Antes de mirar el teléfono, mira dentro de ti. Respira profundamente y repite en silencio: no necesito más de lo que tengo, y lo que tengo hoy es suficiente para mi paz. Esta práctica se llama premeditatio matutina, una preparación estoica para la vida. Cuando comienzas el día recordando que tu valor no depende de la atención externa, te vuelves libre al instante. Durante el día, observa tu diálogo interno. Cada vez que pienses estoy solo, cambia esa frase por estoy conmigo. Parece pequeño, pero transforma todo. Estar solo suena a carencia. Estar contigo suena a presencia. Ese simple cambio reeduca tu mente. Dejas de sufrir por lo que falta y empiezas a valorar lo que está, tú. Marco Aurelio escribió: el alma se colorea con los pensamientos. Eso significa que lo que repites una y otra vez pinta el tono emocional de tu vida. Si repites que te falta gente, sentirás escasez. Si repites que estás construyendo paz, sentirás crecimiento. Cada pensamiento es una pincelada en el lienzo de tu ánimo. Otro ejercicio poderoso, la reflexión nocturna. Séneca lo hacía cada noche antes de dormir. Repasaba su día, no con juicio, sino con observación. Pregúntate: ¿fui fiel a mí mismo hoy? ¿Busqué aprobación o busqué verdad? ¿Me dejé perturbar por la ausencia de otros? ¿O encontré paz en mi compañía? Hazlo con calma, con una taza de té o en el silencio de tu habitación. Esa práctica limpia la mente del ruido emocional acumulado. Y cuando lo haces con constancia, algo curioso ocurre. Tu percepción del tiempo cambia. Lo que antes era soledad ahora se convierte en oportunidad. Empiezas a leer más, a escribir, a caminar con propósito, a disfrutar del silencio. De pronto, ya no necesitas llenar cada minuto con alguien más, porque disfrutas estar contigo. Y justo ahí, en ese punto de quietud, la vida empieza a enviarte nuevas personas, pero no llegan cuando las buscas, llegan cuando ya no las necesitas. Séneca decía: quien se basta a sí mismo es un amigo para todos, porque la verdadera amistad no nace del deseo de poseer, sino de la abundancia interior. Cuando te sientes completo, no buscas en otros lo que te falta, sino que compartes lo que te sobra. Esa es la diferencia entre la soledad que destruye y la soledad que ilumina. Pero no confundas esto. El estoicismo no predica el aislamiento, sino la sabiduría en la elección. Aprende a distinguir entre quienes te drenan y quienes te elevan. No todos merecen acceso a tu energía. Marco Aurelio lo dijo claro: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tus pensamientos se nutren del entorno, de las conversaciones, de la energía que consumes. Por eso practica la dieta emocional. Así como cuidas lo que comes, cuida lo que dejas entrar en tu mente.
Si te rodeas de quejas, te conviertes en queja. Si te rodeas de reflexión, te vuelves reflexión. Filtra tus entornos con la misma conciencia con la que filtras tus alimentos. También aplica la dicotomía del control. Cada vez que sientas tristeza por perder amistades, repite en silencio: ¿está bajo mi control? Si no lo está, suéltalo. Este hábito, si lo aplicas con disciplina, te liberará de la mayoría de tus sufrimientos. No puedes controlar quién te entiende, quién te valora o quién se queda. Solo puedes controlar tu respuesta, y en esa respuesta se esconde tu libertad. Con el tiempo entenderás que muchas personas no se alejaron por maldad, sino porque tu nueva energía ya no encajaba en su historia. Y eso está bien. Nadie está obligado a acompañarte toda la vida. Algunas personas son capítulos, no el libro completo. El error está en querer extender su presencia cuando su función ya terminó. A medida que practicas esta aceptación, algo se reconfigura dentro de ti. Tu autoestima. Ya no te defines por la validación externa. Empiezas a verte con compasión, no como alguien que perdió amigos, sino como alguien que ganó sabiduría. Y la sabiduría, como todo tesoro, tiene un precio: la soledad. James Clear, en Hábitos Atómicos, escribió: los pequeños cambios mantenidos con constancia crean resultados extraordinarios. Si cada día practicas 5 minutos de silencio, si escribes una reflexión antes de dormir, si eliges no reaccionar ante lo que no controlas, tu mente se fortalecerá más de lo que imaginas. No necesitas grandes transformaciones, solo pequeños actos diarios de conciencia, y cuando esos actos se acumulan, la soledad deja de doler. Se convierte en tu espacio sagrado. Empiezas a disfrutar una taza de café sin mirar el teléfono, a observar la lluvia sin hablar con nadie, a caminar sin música, solo escuchando tus pasos. Descubres que hay belleza en la quietud, que el silencio no es ausencia, sino presencia plena. En ese punto, tu alma madura. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor ni justificar tu paz. Simplemente eres, y en esa serenidad te vuelves magnético. No porque busques atención, sino porque la gente siente en ti algo raro: calma. Y entonces, sin planearlo, la vida te presenta nuevas personas. Personas que no buscan entretenimiento, sino crecimiento. Que no temen al silencio, sino que lo honran. Y ahí comprendes: nunca estuviste realmente solo. Solo estabas siendo preparado para relaciones más conscientes. A mitad de este viaje, déjame recordarte algo esencial. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a Conciencia Estoica. Aquí no solo reflexionamos, nos transformamos, porque la transformación no ocurre en un instante, sino en la repetición silenciosa de actos conscientes. Cada pensamiento que dominas, cada emoción que comprendes, cada vínculo que sueltas con amor. Todo eso te acerca a tu versión más estoica. A partir de ahora, cuando sientas ese nudo en el pecho por estar solo, no corras a llenarlo. Siéntelo, obsérvalo. Pregúntate: ¿qué parte de mí necesita atención? Y dale esa atención tú mismo, con una caminata, con un libro, con una respiración profunda. Ese acto es amor propio en su forma más pura. El estoicismo no te pide que niegues tus emociones, sino que las observes sin dejarte arrastrar. Si lloras, que sea con conciencia. Si extrañas, que sea sin esclavitud. Si deseas compañía, que no sea por miedo, sino por elección. Esa es la diferencia entre la soledad que te debilita y la que te fortalece. Recuerda siempre las palabras de Epicteto: nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Ser dueño de ti no significa no sentir, significa no depender, significa poder estar en silencio y aún así sentir plenitud, amar sin miedo, perder sin derrumbarte, avanzar sin mirar atrás con rencor. Cuando llegas a ese punto, entiendes:
La falta de amigos no es castigo divino, es proceso humano. Es la vida depurando tu entorno para alinearlo con tu evolución. Es el universo limpiando espacio para algo más elevado. Y mientras tanto, tú te haces más fuerte, más sabio, más sereno. Te conviertes en la clase de persona que ya no necesita compañía para sentirse completa, pero cuya presencia se convierte en refugio para los demás. Esa es la paradoja más hermosa de la soledad estoica. Cuando aprendes a vivir contigo, los demás comienzan a buscarte, no por necesidad, sino por inspiración. Así es como se aplica el estoicismo a la vida real. No con frases bonitas, sino con actos silenciosos. No con teorías, sino con práctica diaria. Pensamiento tras pensamiento, respiración tras respiración, hasta que el ruido se apaga y descubres que la voz más poderosa siempre estuvo dentro de ti. Hay silencios que no se llenan con palabras, miradas que no regresan, y etapas que se cierran sin aviso. La vida, con su firmeza silenciosa, te va despojando de lo que ya no necesitas: personas, hábitos, lugares, incluso emociones. Y al principio duele. Duele porque creciste creyendo que plenitud era tenerlo todo lleno, de risas, de mensajes, de atención. Pero un día, sin avisar, la vida te enseña que esa plenitud era una ilusión, que el verdadero crecimiento ocurre cuando el eco de tu propia voz se convierte en tu mejor compañía. La falta de amigos no siempre es una carencia, a veces es una señal de madurez. Es el resultado de elegir profundidad sobre apariencia, calma sobre euforia, verdad sobre aprobación. Y en un mundo que corre hacia lo superficial, esa elección te hace diferente, te hace parecer distante, pero no es aislamiento, es libertad. Imagina por un momento que estás frente al espejo, no con los ojos, sino con el alma. Te observas sin máscaras, sin filtros, sin los roles que usas frente a los demás. Y lo que ves puede doler. Ves cicatrices, vacíos, silencios. Pero si no huyes, si te quedas ahí, algo cambia. Empiezas a ver belleza en tus grietas, porque cada una de ellas prueba que sobreviviste, que seguiste caminando sin aplausos, que te convertiste en tu propia fortaleza. Esa es la esencia del estoicismo. No te pide que no sientas, te pide que sientas con sabiduría, que observes tu dolor sin convertirlo en prisión, que abraces tu soledad sin miedo a perderte en ella. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no escribía desde el lujo, sino desde el peso del mundo. Y aún así, cada mañana se recordaba: piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Cuando te sientas solo, recuerda eso. La vida no te castiga, te depura, te limpia del ruido para que escuches lo esencial, porque cuando todo desaparece, lo único que queda eres tú y lo que realmente eres. Pero el ser humano teme al silencio, teme al vacío porque el vacío revela verdades. Por eso muchos prefieren el ruido de relaciones vacías antes que la sinceridad de su propia mente. Los estoicos lo sabían. No hay nada más peligroso que no conocerse. Epicteto dijo: nadie puede ser libre a menos que se domine a sí mismo. Y dominarse no significa controlarlo todo, sino aceptar lo inevitable sin romperse. No puedes controlar quién se queda o quién se va, pero sí puedes controlar cómo interpretas su partida. Cada persona que se va deja una enseñanza. Unas te enseñan amor, otras límites, otras el valor de seguir solo. Cuando alguien te abandone, agradécele, aunque sea en silencio, no con palabras, sino con comprensión, porque sin saberlo, esa persona te empuja hacia ti mismo. Te enseña a depender menos, a fortalecerte más. Visto desde el ego, la falta de amigos parece pérdida. Vista desde el alma, es purificación. El estoicismo te invita a soltar el deseo de control y a abrazar la aceptación. Séneca lo dijo con claridad: el destino guía,
a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Cuando entiendes eso, dejas de pelear con la vida. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me pasa esto? Y esa pregunta lo cambia todo. Convierte el dolor en propósito. La soledad se transforma en espejo. En él descubres qué tan cómodo estás contigo, qué tan en paz estás con tu historia, qué tan claro estás sobre lo que realmente importa. Si en tu soledad te sientes vacío, no es por la ausencia de otros, sino porque aún no te has encontrado. Piensa en tus mayores momentos de crecimiento. No fueron los días felices, fueron los difíciles. No fueron los abrazos, fueron las despedidas. No fueron las risas, fueron los silencios. El ser humano no evoluciona en la comodidad, sino en la incomodidad. El estoicismo no te promete felicidad constante, te promete fortaleza constante. Y esa fortaleza no es frialdad, es serenidad, es poder llorar sin perder el centro, sentir la ausencia sin rendirte, seguir amando, aunque no haya garantía de reciprocidad. Esa es la virtud, vivir en coherencia con tu naturaleza, sin depender del resultado. Con el tiempo, entiendes que las amistades verdaderas son pocas, pero invaluables. No son las que siempre están, sino las que llegan cuando más las necesitas. No las que te halagan, sino las que te despiertan. Cuando vives con sabiduría, te vuelves más selectivo, más paciente, más consciente. Ya no te unes por miedo, te unes por propósito. Ya no aceptas por costumbre, sino por conexión. Sí, el círculo se reduce, pero se vuelve más fuerte. Porque cuando estás bien contigo, ya no llenas vacíos con personas, sino que compartes plenitud con almas afines. Imagina esta escena, una fogata, la noche en calma, solo tú frente al fuego. El viento sopla, el fuego crepita, y no hay miedo, solo presencia. Eso es el estoicismo, encender una fogata interior que no depende de nadie para seguir ardiendo. Cada vez que eliges silencio sobre queja, reflexión sobre reacción, comprensión sobre juicio, estás practicando el arte estoico. No necesitas llamarte filósofo para vivir como uno, solo necesitas elegir conciencia, porque el estoicismo no es una idea antigua, es una herramienta eterna. Robin Sharma lo dijo en lenguaje moderno: el dominio personal precede al dominio del mundo. No puedes tener paz con otros si no la tienes contigo. No puedes dar amor si no te amas. No puedes sostener vínculos sanos si dependes de ellos para sentirte valioso. La falta de amigos no es castigo, es una invitación a fortalecer tu centro, a disfrutar de tu propio silencio, a celebrar tus pequeñas victorias sin testigos, a caminar sin rumbo y sentirte acompañado por tus pensamientos. Eso no es aislamiento, es presencia. Y en esa presencia descubres algo poderoso, que nunca estuviste solo, siempre te tuviste a ti. Si alguna vez te preguntas por qué la vida te apartó de ciertos amigos, recuerda esto: el universo no quita, corrige. Quita lo que estorba tu crecimiento, aunque al principio duela. Cada pérdida abre espacio para una ganancia más profunda, la de conocerte de verdad. No es dejar de vivir, es dejar de depender, morir al ego, a las expectativas, a la necesidad de aprobación. Y cuando lo haces, nace en ti una libertad silenciosa, pero indestructible. El día que entiendas que no necesitas ser comprendido para tener paz, habrás dado un paso inmenso, porque la mayoría sufre no por lo que vive, sino por cómo los demás interpretan su vida. Tú ya no estás aquí para ser entendido, estás aquí para ser auténtico, no para encajar, sino para ser íntegro. Y en esa integridad, aunque estés solo, estás completo. La falta de amigos revela algo profundo, que estás listo para verte sin adornos, para habitar tu mente sin miedo, para caminar tu camino sin testigos. Y eso, aunque el mundo no lo aplauda, es una de las mayores victorias humanas, porque muchos buscan compañía para no pensar, pero tú estás aprendiendo a pensar para no necesitar compañía. Y cuando llegas ahí, el amor que das ya no nace del vacío,
sino de la abundancia. La amistad que ofreces ya no es dependencia, es elección. Y la soledad ya no es castigo, es templo. Así que cuando te sientas solo, sonríe un poco. No porque no duela, sino porque sabes que ese dolor está purificando algo en ti, está afinando tu espíritu, está preparando tu renacimiento. Y cuando mires atrás, entenderás que ese silencio que tanto temías fue el comienzo de tu nueva vida. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Conciencia Estoica. Compartamos este viaje hacia una vida con propósito, porque el propósito no se encuentra en los demás. Se revela cuando te atreves a quedarte contigo mismo. Y en ese encuentro, en ese instante de paz silenciosa, comprenderás lo que los sabios siempre supieron, que la soledad no es falta de amor, sino su forma más pura.